Hola, buenos días a todos. Estamos en la clase de Economía de cuarto de la ESO y estamos ya con la unidad didáctica 10, en la que vamos a hacer un repaso general y vamos a terminar ya la unidad didáctica. En la exposición que quiero hacer ahora, lo que quiero es volver a recordar todos los conceptos que hemos tocado en la asignatura y que luego en los últimos 15 minutos hagamos una reflexión entre todos y podamos desmenuzar el tema y ver a ver qué aspectos, qué es lo que creemos al respecto. Lanzaré unos interrogantes y cada uno opinaremos y diremos qué es lo que opinamos al respecto, ¿vale? Porque pueden ser opiniones subjetivas. La unidad didáctica 10 va sobre el tipo de interés, el Euribor y cómo afecta esto a la economía doméstica. Entonces, bueno, voy a empezar haciendo un repaso de qué es el Euribor, y el Euribor es una referencia que se usa para el cálculo de los préstamos en los que pedimos en el banco. Tú vas al banco, necesitas dinero y normalmente la referencia que te dan es el Euribor para el cálculo de la cuota. Entonces, ¿cómo conseguimos esta variable, el tipo de interés? Bueno, el banco en principio, para poder prestarte a ti el dinero, lo que hace es conseguir el dinero de diferentes formas, a través de depósitos, a través del Banco Central Europeo, pero cuando eso no es suficiente, lo que hace es recurrir a otros bancos para conseguir dinero. Ese intercambio de dinero entre los mejores bancos o los 20 bancos más importantes a nivel europeo, lo que se hace es calcular un tipo de interés, están informando continuamente del tipo de interés en el que se están intercambiando el dinero. Entonces Europa a ese tipo de interés le llama Euribor. Lo que hace es una media de ese tipo de interés en el que se están prestando el dinero. Lo que hace entonces a esto se le añade la ganancia de los bancos, o sea, el tipo de interés más la ganancia de los bancos por la gestión. Entonces, cada día hay una lista de 50 bancos seleccionados por la Federación de Bancos Europeos y informan al precio que se están intercambiando el dinero. Cada día la agencia Reuters hace un cálculo medio y de ahí nace el Euribor. Esa es la forma de calcular el Euribor. Entonces, se hace una media de los 30 días del mes y así sacamos el Euribor medio mensual, que es el que se usa para el cálculo de las hipotecas y los préstamos personales. Esto se publica en el BOE, ¿vale? Entonces, el banco lo que hace es cobrar un tipo de interés al usuario, que lo que hace es decirte el valor del Euribor, que es público, y te aplica un diferencial. Y con eso te dice al tipo de interés que te va a dar a ti el préstamo. Bueno, pues eso es el Euribor. Ya hemos hecho un repaso de cómo se calcula el Euribor, de dónde viene, y indicaros que el Euribor depende, la subida o bajada del Euribor depende de muchísimas variables, sobre todo de la cantidad de dinero que está en circulación, y eso lo maneja el Banco Central Europeo. Lo que quiero es haceros reflexionar que al final el valor del Euribor es muy importante para nosotros, para cualquiera de nosotros, porque en función de su tipo de interés, nuestra economía va a estar comprometida o va a estar más holgada. Quiero enseñaros una gráfica en la que aparece la evolución desde el 1999 hasta el 2015, la evolución que ha tenido el Euribor, y si veis, ha estado en valores muy altos en el pasado. Luego llegó a estar hasta el 5% y estuvo durante muchísimos años entre valores del 2 y el 3%. Eso es, aquí estuvo 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6 años estuvo en esos valores. Luego hubo el problema de la crisis económica, que lo que ocurrió fue que subió muchísimo, en muy poquito tiempo se puso casi en el 6%. Esto supuso un colapso financiero en las economías domésticas, luego veremos a cuánto asciende esto. Y lo que hizo fue luego bajar drásticamente para poder conseguir para que la gente pudiera pagar sus préstamos a través del Banco Central Europeo, que lo que hizo fue una inyección importante de capital. Ahora estamos en valores negativos, es algo que no había ocurrido nunca y que lo estamos dando como algo normal porque llevamos ya varios años en esta circunstancia, pero que sepamos que en breve estos valores empezarán a revertir porque siempre el Euribor va por detrás de valores como son los tipos de interés estadounidenses. Al final replicamos lo que ellos hacen un poco más tarde. Entonces, haciendo un resumen, ¿qué es lo que quiero explicaros? Pues lo que quiero explicaros es que el tipo de interés es algo muy importante en la economía doméstica. Por ejemplo, os he puesto un simulador en Pinterest
que podéis usar en el que metéis el valor de la hipoteca, el valor del Euribor y el tipo y el diferencial. Y vamos a hacer un cálculo para que veáis. Por ejemplo, hemos dicho que ahora está en valores negativos, ¿no? Entonces, una hipoteca de 160.000 euros, que es una hipoteca media, que ya lo hemos visto en clase, tiene una cuota de 500 euros. De 500 euros, vale. Eso sería un valor normal. Si tú vas ahora a pedir una hipoteca, sería lo que te cuesta una hipoteca de 160.000 euros a 30 años, ¿vale? 500 euros, vale. ¿Qué ocurre? Cuando estuvo al 3%, esta misma hipoteca estuvo en 757. Supone 250 euros más de cuota. O sea, 250 euros menos que tienes para gastar al mes. Y cuando subió al 5%, hubiera sido una subida de 450 euros. Imaginaros que ganáis 1.800 euros y estáis pagando una hipoteca de 500. Pues bueno, lo podéis pagar bien. Pero si ese Euribor sube al 3%, estamos hablando de que tienes 250 euros menos de tu sueldo. Imaginemos que sube al 5%. Pues entonces tenemos 450 euros menos disponible. Casi la hipoteca se nos ha duplicado de 500 a 950. Entonces hay que hacer una reflexión para futuras hipotecas. Si queremos coger una hipoteca o un préstamo personal, tenemos que hacer una simulación de qué es lo que puede ocurrir, qué circunstancias nos pueden dar, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ya habéis visto que lo que quiero explicar es que el Euribor, aunque parezca una variable que se calcula en Europa y que no tiene repercusiones aquí en el día a día, realmente tiene una repercusión muy importante y tenemos que ser conscientes que esto nos afecta, y nos afecta mucho porque las hipotecas son temas para muchos años, para 30 años. Hemos hecho un trabajo, todos los de clase, en el que hemos calculado nuestra propia hipoteca, hemos visto cuánto nos sale, las condiciones para poder acceder a ella, y aquí lo único que estoy haciendo es una reflexión final sobre los puntos que ya hemos tocado en clase, ¿vale? Entonces lo único que quiero es que reflexionemos sobre el Euribor y su importancia. Eso es lo que quiero luego que respondamos, ¿vale? Y también quiero que tengamos en cuenta que ahora las hipotecas se están dando la posibilidad de cogerlas en tipo fijo o tipo variable. Aquí quiero aclarar un poquito en Pinterest que os he colgado un artículo en hipoteca fija o variable. Aquí explica un poquito en qué casos nos puede interesar tipo fijo y en qué casos nos puede interesar tipo variable. Bueno, yo lo que quiero es que tengáis un poquito más de criterio viendo la evolución del Euribor, que vosotros mismos reflexionéis sobre la posibilidad de que el Euribor suba. Yo creo que es muy razonable que el Euribor suba de aquí a 1 o 2 años y se quede en valores del 1,5%, del 2%, y con esa previsión, ¿qué es lo que haríais? ¿Cogeríais tipo de interés fijo o tipo variable? Ahí es lo que es la reflexión que os dejo, ¿vale? Entonces, con los datos del enunciado que os he repartido, lo que quiero es que entre todos pues lleguemos a una conclusión. Y con esto terminamos la unidad didáctica. Gracias.